empezamos la parte 4 de esto que es Yumi y el pintor de pesadillas. Parte 4. Capítulo 31. A lo mejor son viajes en el tiempo, dijo Yumi, a medida que medio caminaba y medio flotaba de un lado al otro en el manantial de frío. Era raro. ¿Cómo había empezado a encontrar el agua de allí refrescante en vez de estremecedora? Viajes en el tiempo, repitió Pintor, escéptico, sentado en el manantial fresco con los brazos fuera sobre las piedras, inclinado con los dedos de los pies asomando en el agua. Vosotros tenéis un nivel avanzado de tecnología, dijo ella, contando los dedos. Mientras nosotros apenas hemos empezado a construir máquinas, vosotros tenéis unas capaces de viajar entre las estrellas. Nuestros idiomas se parecen, incluso sin el extraño don de los espíritus que nos permite entendernos. Lo veo en lo familiar que me resulta vuestra escritura. Los dos somos humanos. Puede que seamos del mismo planeta, pero en épocas distintas. Yumi, dijo Pintor, con perlas de agua brillando en su pecho desnudo. Este no es mi planeta. El suelo aquí quema. El cielo está demasiado alto y no hay mortaja. Vuestras plantas flotan. Creo que lo sabría si las plantas flotaran en mi mundo. Podría ser un pasado muy lejano, insistió ella. Con el tiempo cambiarán muchas cosas. Pintor, al menos deberíamos de plantarnos la posibilidad. Él frunció el ceño, pero sintió. Dio media vuelta y siguió andando sintiendo el agua helada al mojarse los muslos y la cintura con cada paso demasiado ligero. Su propia teoría la asustaba. Si tenía razón, la distancia entre Pintor y ella cambiaría de increíble a imposible. Otro mundo ya era desalentador. Pero otro tiempo. Pintor la miró a los ojos. Parece estar pensando en lo mismo. Tal vez hubiera otra posibilidad. Y Yumi trató de enviar su mente por esos derroteros. Era extravagante que hubiera llegado a apreciar tanto aquel tiempo que pasaba en el manantial fresco. El agua renovadora, combinada con el sol de toda la vida y su confortable calidez. El rato tranquilo a solas con Pintor. Eso no debía ser nada del otro mundo, dado lo conectados que estaban. Pero Yumi tenía la sensación de que todos los demás momentos estaban saturados de cosas que debían estar haciendo. O reconoció para sí misma. Quizás la sensación de ansiedad en otros momentos era solo suya. Sentirse culpable por no ser de utilidad cuando Pintor había preferido relajarse sin más. En todo caso, para ella el baño era alimento, un intervalo de paz. El pelo mojado contra la espalda, una estela de agua una estela en el agua tras ella. El picor en la piel cuando su parte superior se secaba mientras las piernas seguían sumergidas y de algún modo las notaba calientes por contraste. La parte más surrealista, la parte en la que solo reparaba si se detenía a pensar en ella, era lo natural que le resultaba. En los últimos días ya casi ni se plantaba el hecho de que estaba desnuda. Pintor parecía reaccionar del mismo modo, y ya no se quedaba mirándola, ya no se avergonzaba, se limitaba a flotar cómodo, pensativo, mientras contemplaba el cielo y las flores que giraban en lo alto. Lo que en otro tiempo habría sido el momento más tenso de toda su vida había pasado a ser solo normal. Igual seguiríamos siendo diferentes planetas, dijo Pintor, pero más separados. Diseño viene de algún otro lugar. Es posible que tú también. Puede, respondió ella, arrastrando los dedos por el agua mientras caminaba. Pero Diseño dijo que parecía improbable.
Si lo piensas bien, decidimos que éramos de planetas diferentes un poco porque sí. Estaba mirando la estrella cuando ocurrió aquel acontecimiento extraño. Lo cual fue pura coincidencia. Ah, no. Estaba mirando la estrella cuando ocurrió aquel acontecimiento extraño. Lo cual fue pura coincidencia. Si hubieras estado mirando un cuenco de fideos, ¿significaría que vengo de la tierra del pueblo de Fideo? Hello. Ha... Gatinland. Hello Gatinland. We are eating... Espero que sí seas en inglés. Sí. Do you speak English or Spanish? If it's English, we're reading Yumi and the Nightmare Painter. Nightmare Painter? Give me a second. Yumi and them. Nightmare Painter. Así que continuemos. Oh, sí es inglés. Fast recap. It's like did you see Kimi no Nawa? Did you saw Kimi no Nawa? They change bodies but still like in a ghostly type with they, and they're trying to figure what are they doing. Perfecto, pues dime que hablas español, compañerito. Dime que hablas español. Mira, estamos leyendo Yumi y el pintor de pesadillas. Es como la película de Kimi no Nawa. Un breve rápido recap. Yumi es una chica que vive como en Corea. Tutanka. En Corea. Un pintor vive como en un... Muchas gracias por el follow. Vive como en un... Neo-Tokio. Neo-Japón, sí. Son pintores de pesadillas. Aquí existen con sus pincelitos y su tinta japonesa. Pues los atrapan. Y cambian cuerpos. Pero están ahí como... existiendo, ¿sabes? Mientras cambian de cuerpos, el otro está ahí con ellos, con él, como si fuese un fantasma. Al pintor lo ven como si fuese Yumi, y mientras está en el cuerpo de Yumi, y a Yumi la ven como si fuese a Yumi, mientras está en el cuerpo de pintor. Entonces sigamos. Mientras caminaban... Dame un segundo, déjame encuentro en qué parte vamos. Ok, del planeta de fideos. Se da una explicación perfecta de cómo eres. Pintor levantó un dedo. Estaría estirada y rígida hasta que te metes en el agua. Yumi lo miró inexpresiva. Venga, Yumi, dijo él. ¿Cuánto tiempo te pasaste ayer en la ducha? Ella juntó las manos a la espalda y se volvió para andar ligera de puntillas, boyante en el agua. Tenías razón sobre la señora Shinja, dijo. Si se supone que echa una furia cuando se acaba el agua caliente, ¿por qué crees que me gustan los manantiales fríos en mi mundo y el agua casi hirviendo en el tuyo? ¿Verdad? Supongo, respondió Yumi en voz más baja. Pintor, respondió Pintor en voz más baja. Pero teatral, añadió. Fideos fríos con hielo para los días de calor y fideos calientes con caldo para los frescos. La princesa Fideo debe ser la señora de ambos dominios. Estoy intentando, dijo ella, resolver nuestro problema. Haz el favor de esforzarte por prestar atención. Es un libro. Es un libro, no manga. Parece manga, pero es un libro. Confíen. Pero es que ya lo hemos resuelto. Se ocuparon de la pesadilla. ¿Y si la pesadilla no es lo que hizo que los espíritus acudieran a mí? Aún podría ser la máquina.
Aquellos académicos de verdad eran sospechosos. Yumi quería equivocarse, quería que todo hubiera terminado ya. Solo faltaba que la guardia del sueño hiciera su trabajo. Pero temía tener razón. No podía dejar de estar. No hasta confirmarlo. Lindsay me... Ese no me espera. Lindsay me oscuró. Podría, dijo él reclinándose y sacando otra vez del agua los dedos de los pies. Supongo que podemos resolver el problema sin importar si somos de tiempos distintos o de planetas distintos. No cambia nada excepto... Ahorita busco el TikTok. Yumi aflojó el paso y a los ojos y miró a los ojos y vio de nuevo la tragedia táctica que distinguía en ellos. Ninguno de los dos osaba decir las palabras, que no quería que aquello terminara. ¿Cómo de loco era que preferían vivir en un limbo como aquel? Por muy mareante que fuera, siempre que sí pudieran estar juntos. ¿Por qué Yumi no lograría comprender las palabras? ¿Por qué no se atrevía a pronunciarlas? ¿Era que le asustaba? ¿Que si reconocía lo que sentía, de algún modo lo echaría a perder? ¿Enviaría a volar todo lo que fuese que estaba creciendo entre ellos? Como pétalos de una flor en una corriente termal. ¿O era algo peor? Algo que le aterraba más que una pesadilla. La preocupación de que quizás él no sintiera lo mismo. Y si lo creía, y si lo creía, y si lo creía, leer en los ojos de Pintor no era cierto. Y si Pintor sí que deseaba que todo terminara para poder recuperar su vida y no tener que lidiar más con las imperiosas exigencias de una Yoki Hayo que no sabía comportarse como una persona. Se esforzó por decir algo, pero lo único que podía pensar era en lavarse un día sola, levantarse un día sola, sin saber dónde estaba él. Esto va a terminar mal, ¿verdad? Pensó con el creciente pavor. No hay manera de que funcione, no puede salir bien, no para la Yoki Hayo. Ahorita. Su vida, como el guion había prometido siempre, no era una vida de regocijo. Su vida no le pertenecía, su vida era servir. Al cabo de un rato, los dos salieron del manantial y empezaron a vestirse. ¿Cuánto crees que... ¿Cuánto crees que tardará mi gente en inventar los sujes? Preguntó Yumi a Pintor. Se me hace bastante difícil volver a esta época, envolverme con una franja de tela debajo del pecho y fingir que es suficiente. No lo sé, dijo él. Pero antes necesitan inventar el material elástico, ¿no? ¿Cómo quieres que lo sepa? Tal vez debía de inventarlo ella. Bosquejar la prenda en papel y decirle a la gente que los espíritus se le habían mostrado en una visión. Cosa que, comparada con algunas distorsiones de los hechos que había visto obligada a hacer unos tiempos recientes, se acercaría notablemente a la realidad. Terminaron de vestirse y siguieron a las asistentes hacia el templo. Allí encontraron una pequeña cola de gente en respuesta a la petición que había hecho Pintor esa mañana. Llegados a este punto, Ryun había renunciado a tratar de intimidarlo para que hiciera las cosas como era debido. Los lugareños se removieron, confusos, cuando Pintor llamó al primero que se le acercara. Entonces, tras mirar a Yumi en búsqueda de apoyo y recibir un asentimiento, empezó a pintar. Mantuvo la sencillez en el arte, como había hecho otras veces en el templo, pero ese día tenía modelos en que basarse, así que incluso esos simples retratos le salieron más logrados, más realistas. Ponían más a prueba sus talentos, aunque no fuesen los cuadros más poderosos y dinámicos a los que Yumi esperaba que regresara algún día. Yumi se complació al ver que el pintor iba absorbiendo el trabajo. Aquello de verdad era una forma de meditación para él.
Yumi podía pronunciar las plegarias por los dos, y eso hizo, arrodillándose y rezando en voz queda, como un coro para acompañar los suaves sonidos de las cerdas sobre el papel, una minúscula de variedad más íntima. Pasara lo que pasara después, aquello era un logro. Un pincel en la mano del Mikado creando algo diferente al bambú. Yumi terminó las oraciones básicas y pasó a la meditación. Despejó su mente, pero cuando aplacó e hizo a un lado todo lo demás, le quedó una sensación de temor. Ninguno de sus trucos habituales, como contar respiraciones, repetir y repetir una frase, o tararear para sus adentros, lograba desterrarla. Cada vez se sumergía más hacia las profundas aguas de la nada. Se hallaba a sí misma la impresión de fatalidad impenetrable, como si fuese el estado natural, el color y la textura del lienzo después de quitarle la pintura. Había algo que seguía yendo terriblemente mal. Resolver el problema de la pesadilla no era suficiente ni por asomo. Y si se les acababa el tiempo, Yumin ya no sabría muy bien por qué, pero mientras se daba cabezazos mentales contra el miedo, sabía que era cierto. ¿Pintor? Dijo abriendo los ojos. Respondió mientras una yugareña le hacía una inclinación y se iba, con una expresión desconcertada y el retrato que Pintora le había hecho. ¿Qué hay de más allá de la mortaja?, preguntó Yumi. No creo que haya nada más allá, dijo él mientras se acercaba al siguiente de la cola. Cubre todo. ¿Estás seguro? Supongo que no. Y Diseño tampoco estaba tan convencida. Nos enseñaron geografía en la escuela, pero solo hablaba de Nagadán. Y hay otras naciones allí fuera, aparte de la nuestra, más pequeñas. Serán como una docena, siempre viniendo. No aprendí mucho sobre ellas. Y más lejos, bueno, la verdad es que en clase no vimos nada de eso. ¿Y si la mortaja tiene un final?, propuso ella acercándose de rodillas hacia él, emocionada. ¿Y si Diseño se equivoca? ¿Y esto es lo que hay más allá en tu tierra hay bambú, Pintor? ¿Y arroz? ¿De dónde sale el arroz? De unas plantas con 4 hojas, dijo él. Las he visto en los campos. ¿Como las nuestras? Pero no vuelan. Aún así, la vegetación de nuestras tierras se parece, insistió ella. Podría ser que tengáis una variedad de ella que los espíritus crearon para que sobrevivieras en el calor del suelo. Es imposible. Es posible, imagino, dijo él. Podríamos buscar unos mapas en el mundo para ver si hay huecos o espacios en blanco que puedan contener tu reino. ¿Cómo de grande es Torio? Yumi no lo sabía, aunque el hecho que lo recorriera en bucle, visitando pueblos por el recorrido, hizo pensar a Pintor que debía ser más pequeño que su nación. No obstante, todo aquello parecía un poco disparatado. Dos sociedades como las suyas viviendo casi a tiro de piedra durante siglos, sin descubrirse nunca la una a la otra. Pero podría haber en medio un océano de esos que Pintor había mencionado, o otro accidente natural. La probabilidad la reconfortó. Cerró los ojos y se concentró en el roce del pincel, en el ocasional golpecito cuando mojaba el frasco de tinta. Se hundió y por fin logró atravesar esa sensación de temor, cuando en un estado de absoluta quietud, una nada en la que todo el tiempo, identidad y naturaleza se hacían uno. Entonces, como si la hubiera colocado allí a propósito desde fuera, una idea la asaltó. Abrió una rendija en los párpados, expulsada de su trance meditativo, y encontró que ya no había gente haciendo cola y que Pintor estaba limpiando sus herramientas. La hora entera había pasado y como si nada,
Hola. No sé qué, pues, estamos leyendo, actualmente estamos, me parece, en el capítulo 31 de Yumi, el pintor de pesadillas. Es pintura para mimir, más que nada, entre comillas. Espero y les agrade y espero y te diviertes. Ahora ya había pasado como si nada, lo que tampoco era infrecuente cuando Yumi meditaba. Ese pensamiento, esa idea era algo extraordinario. Ya sé lo que tenemos que hacer, susurró y miró Pintor. Tengo una cosa que intentar. Vale, dijo mientras fruncía el ceño. No podemos esperar a que mejores lo suficiente apilando. Lo siento, Pintor, pero es verdad. Has hecho unos progresos encomiables, pero tenemos que ir más rápido. No te entiendo. Ahora te lo enseño. Extendió la mano hacia él, pero recordando que no podía tocarlo, se limitó a hacer un gesto. Bajó de un salto desde el templo al espíritu de los suecos y esperó impaciente mientras Pintor se ataba a los suyos. Salieron como con paso rápido del huerto, pasando por delante de Chai Jung y Huang Yi, que se apresuraron a seguirlos. Yumi tuvo solo la más leve punzada de remordimiento por no haberse quedado en el templo hasta que la recogieran, como mandaban los cánones. Cruzaron el pueblo, que ya le era conocido. Era la primera vez desde el entrenamiento de su infancia en que se había quedado en un sitio el tiempo suficiente para aprender dónde estaba todo. Habría suponer que eso era eso. Cabría suponer que eso haría que el pueblo le diese cierta sensación de hogar, pero cuando Yumi lo pensó, la palabra hogar le conjuró imágenes de la habitación pequeña y desordenada con un futón iluminada por las líneas de guión en la calle. Era algo ajeno del todo a ella, y sin embargo, era el lugar donde había averiguado que las cosas le gustaban de verdad. Seres en el visor, ropa que le pertenecía, sopa de fideos y mucha sal, caldo de pollo con un solo huevo y una pizca de pimienta. En el pueblo era una Yokihayo, en la habitación era Yumi, y por quien era, se sintió culpable al darse cuenta, era justo lo que había temido que pasaría. Se había acostumbrado a las delicias del mundo de Pintor. No lamentaba, no podía lamentar haberse permitido apreciarlas, pero sin duda pagaría por la indulgencia cuando todo aquello terminara y no pudiera y no solo perdiera Pintor, sino también su hogar, sus amigos y hasta su recién descubierto sentido del yo. No puedes permitirte ser feliz, le advirtió una parte de sí misma, porque la felicidad es demasiado peligrosa. Quizás por eso sentía tanta penumbra, por terminar aquello antes de que la separación se volviera demasiado dolorosa para soportarla. Mientras rodeaba el pozo de vapor, cruzando un aire húmedo y neblinoso por una erupción reciente, Yumi se distrajo al ver un... Ay, casi cerró el libro y lloramos, un granjero manipulando su volador que, como un insecto gigante con alas extendidas a los lados, zumbó y flotó delante de él, y entonces cayó. El granjero lo atrapó antes de que se diese contra el suelo, y luego por fin logró que se moviera, ascendiendo hacia los cultivos del cielo. Pintor pasó de largo, pero Yumi se detuvo consternada. ¿Pintor? Dijo. ¿Le preguntarías a Huang Yi y Chen Yun si hay algún problema con el volador de este hombre? Las dos mujeres parecían cohibirse ante la pregunta. No es nada, elegida, respondió Cheyung. Cheyung, dijo Yumi por medio de Pintor. Me conoces desde hace años, puedes hablar conmigo, no pasa nada. Las dos mujeres se miraron, y entonces Cheyung se inclinó hacia Pintor y le habló con disimulo. Son las creaciones de los académicos, susurró. No funcionan tan bien. Elegida, Huang Yi asintió. No seremos nosotras quien hable mal de unos huéspedes tan honorables para el pueblo, pero hay algo que falta en sus creaciones. Eso es un hecho, elegida. En su forma de hablar hay un entusiasmo. No era del todo por el tema, no era solo por el tema. Parecían emocionadas por la idea de hablar con ella, ahora que les había dado permiso.
¿Y por qué no? Llevaban años siendo compañeras, pero no charlaban. Yumi nunca se había planteado si para ella sería doloroso servir a una mujer a la que nunca habían llegado a conocer de verdad. Siguieron adelante hasta el lugar del ritual, justo fuera de cual estaba instalada la máquina, que se movía desplazando despacio, apilando sus piedras. Tenía la función de... La tenían funcionando todo el día para atraer a un espíritu. Pero como los académicos habían prometido, podía trabajar sin descanso. Tal vez no derrotarían a Yoki Haiyo, pero un centenar de ellas superarían con creces lo que eran capaces de crear las mujeres. Aún así, Yumi se cruzó de brazos, arrugándose el tobok, y miró furibunda a la máquina. Pintor se detuvo a su lado y le dijo en tono suave: "Es mala, no es mala por solo ser tecnología, Yumi". Por esa misma regla de tres, repuso ella con los ojos entornados, no es buena por ser tecnología. Que me desagrade esa máquina no tiene que significar que esté en contra del progreso ni de los portentos de tu mundo. Es solo que creo que esa máquina está en esta situación está mal. Pintor se apoyó en la valla que circundaba el lugar del ritual. Tienes razón, dijo. Siento haber generalizado. Entró en el recinto seguido de Yumi. Bueno, ¿me cuentas ya esa idea tan grandiosa? Elige una roca con la cual empezar una pila, pidió ella señalando. Pintor escogió de los escombros y se puso de rodillas. Y se puso las rodilleras y los guantes antes de sentarse sobre los talones, cerca de unas cuantas piedras de varios tamaños. Escogió bien su piedra de base y la colocó en el suelo dentro de un hueco muy profundo, casi invisible, pero le aportaría estabilidad. Sí que había aprendido. De hecho, en los anteriores 30 días había conseguido aprender buena parte de lo necesario para hacer una Yoki Haiyo. Por desgracia, perfeccionarlo costaba años. Al igual que la piedra, lo único que el pintor tenía en el momento era un fundamento sólido. Levantó una segunda piedra a instancias de ella, pero antes de darle tiempo a colocarla, ella lo detuvo. Entonces Yumi tomó el alma de la piedra de sus manos y la sopesó y la comprobó. La conoció, la puso en su sitio y luego miró al pintor sonriendo. ¿Vas a coincidir con esta?, dijo. Él se quedó quieto unos momentos y entonces sonrió también y colocó su piedra real donde estaba la espiritual, moviéndola, girándola hasta que se alinearon a la perfección. De nuevo, y el entrenamiento de pintor fue inestimable. No sabía lo suficiente para ser un maestro, pero sí que contaba con el entrenamiento básico necesario para imitar una. Emocionada, Yumi apiló una tercera piedra y luego una cuarta, y Pintor imitó con exactitud. Juntos construyeron en altura. Arriba, fuera, crearon una escultura de piedra, cuidadosamente equilibrada, que superaba cualquier otra que Pintor hubiera logrado por sus propios medios. Al llegar a las 30 piedras, miró a Yumi con una sonrisa en la cara. ¿No te avergüenzas de necesitar ayuda?, preguntó ella. Una de las primeras cosas que aprendes en la escuela de arte, dijo él, es imitar el estilo de los grandes maestros. Solo cuando eres capaz de seguirles el ritmo, empiezas a desarrollar el tuyo propio. Así que me alegro de estar siguiéndote a ti. La miró a los ojos. Esto va a funcionar. Yumi, hagámoslo. Se concentraron en el trabajo y las esculturas crecieron a su alrededor, guiadas por Yumi, pero dejando al pintor que eligiera las piedras, permitiéndole colocar la primera de cada apilamiento. Al cabo de un tiempo, Pintor empezó a colocar otras piedras él solo, y luego miraba mientras Yumi ajustaba su propia versión de la misma, en la misma posición aproximada, aún mejor.
Ojalá me hubieran enseñado así, pensó Yumi en la sensación de que veía incrementarse a la destreza de pintora por momentos. Trabajaron codo con codo, rozándose los dedos a veces. Aquello era su meditación. Era que Yumi había echado de menos. Era algo que Yumi había echado de menos. Comprendió que con el paso de las semanas había perdido esa conexión con las piedras, con los espíritus, con su propio corazón incluso. Quizás lo hubiera echado. Quizás la hubieran hecho una Yoki Hayo, pero el arte era suyo. O juntos. De los dos. Los académicos se dieron cuenta de lo que pasaba, como también los lugareños. En un momento dado, Yumi oyó un respingo, y al mirar vio a Li-jun fuera de la valla, con una mano en los labios, lágrimas en los ojos. Los últimos tiempos Li-jun parecía más macilenta, desgastada, exhausta. Era alentador verla feliz ese día. Probablemente le parecía un milagro de los espíritus haber recuperado tan pronto a su Yoki Hayo. Tal vez lo era. Los académicos comenzaron a discutir. Su máquina empezó a pilar más deprisa. Se movían todos exaltados, excepto su jefe, que sostenía el aparato con forma de caja que Yumi había visto por última vez. El que le permitía detectar un espíritu. El hombre estaba mirándola directamente. Lo sabe, pensó Yumi. De algún modo lo sabe. A su lado, Pintor se había puesto tenso. Al principio Yumi pensó que a lo mejor alguna pila de una docena de la docena que tendrían hechas estaba a punto de caer, pero Pintor tenía la mirada fija en el suelo, donde estaba alzándose a una brillante lágrima roja y azul. Al instante el espíritu comenzó a distorsionarse y los académicos gritaron y su máquina se movió a más velocidad. Los colores arremolinados en el espíritu se agitaron y empezó a estirarse atraído hacia la máquina. No, dijo Yumi agachando la cabeza. Por favor, te lo ruego. Te hemos invocado, espíritu. Soy tu Yoki Hayo, dímelo. ¿Qué necesitáis? ¿Qué debemos hacer? El espíritu retrocedió con gran esfuerzo, como una masa amorfa de metal líquido, acumulando el grueso de su estancia cerca de Pintor y ella, mientras un extremo se estiraba con una longitud imposible en dirección a los académicos. Por favor, susurró las palabras. Las palabras viraron a través de Yumi. Pintor puso cara de sorpresa. Él también lo oía. Por favor, libertad, por favor. ¿Cómo? Yumi rogó. ¿Cómo? Detened, susurró el espíritu. La máquina. Al momento se lo llevaron, recolectado por el aparato de los académicos. Llamaron a un solicitante para que recibiera su petición, aunque el académico jefe permaneció donde estaba, haciendo con ambas manos su perversa caja. No tenía ninguna expresión satisfecha, ni una ufana por haberle robado el espíritu. Más bien parecía preocupado. Detrás de los académicos convinieron que el espíritu en un par de estatuas repulsoras para elevar una casa. Eran más pequeñas que las que Yumi había hecho en el pasado. La máquina, pensó, tiene una parte del alma del espíritu. Por eso es que los dones que crean los académicos no funcionan tan bien. El aparato recolectaba la fuerza para mantener su energía o con algún otro objetivo. ¡Yumi!, gritó Pintor. ¡Tenías razón! La chica se sacudió y arrancó la mirada del académico en jefe para fijarla en Pintor. ¿Razón? Tenía razón sobre la máquina, sobre las necesidades de los espíritus. Después de tantas dudas, después de tanta incertidumbre, había tenido razón. Todo aquello concluiría cuando Pintor y ella destruyeran la máquina. Con esto, terminamos el capítulo 31 de Yumi y el pintor de pesadillas.